Hola, ¿qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vuelvo de una larga ausencia en mi canal. Pues no es tan larga, no fueron como los 2 años que me fui anteriormente, pero tranquilos, ya estoy aquí de vuelta trayendo nuevo contenido para mi canal. Nuevo contenido. Ustedes saben que mi canal se centra básicamente en juegos y en Loquendo, mucho Loquendo para que entiendan. Entonces voy a meter poquito a poco este tema en mi canal para ver cómo es su aceptación y pues para compartirles mi gusto, que es la historia. Bien, entonces hoy vamos a hablar de datos de Primera Guerra Mundial. Entonces pues vamos a ver primero un pequeño repaso de lo que es Primera Guerra Mundial y ahí sí vamos con los datos. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto que se desarrolló entre 1914 y 1918, en el cual se enfrentaron las diferentes potencias de aquella época. Podemos dividirlas en dos bandos. Por un lado tenemos la Triple Entente, que estaba formada principalmente por Francia, Inglaterra e el Imperio Ruso. Y por otro lado tenemos las potencias centrales, que estaban conformadas por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. Es de aclarar que a la Triple Entente también se le unieron otros bandos como fueron Estados Unidos y el Reino de Italia. Las causas de la guerra fueron la muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, declarándole el Imperio Austrohúngaro la guerra a Serbia, y después la movilización de tropas rusas hacia el Imperio Austrohúngaro. El desenlace de la guerra comenzó a darse en 1917, con la firma de un acuerdo de paz entre la Rusia revolucionaria y las potencias centrales. Luego, a finales de 1918, el Imperio Austrohúngaro ve que ya no puede resistir más y pide un armisticio. Luego le sigue el Imperio Alemán, el último en dar batalla, que pide el armisticio el 11 de noviembre de 1918 y concluye formalmente en 1919 con la firma del Tratado de Versalles. Hay otras cosas que se podrían decir, como su impacto en todos los ámbitos del mundo, pero ya esto se puede consultar por aparte. Por ahora, yo les voy a dar algunos datos que he recopilado, o ya que yo sabía, sobre esta gran guerra. El número de balas que se calcula fabricaron durante estos 4 años fue de 100.000 millones, que daba para matar casi 50 veces a cada habitante del planeta. Durante la víspera de Navidad de 1914, en el frente occidental, más específicamente en la batalla de Ypres, se paralizó momentáneamente la guerra. Los soldados ingleses estaban extrañados por la falta de hostilidad de los alemanes, que normalmente mostraban todas las noches. Los alemanes empezaron a cantar villancicos en alemán, uno específicamente que fue Noche de Paz, Noche de Amor. Esto nada más hubiera traído fuego inglés, pero al final los ingleses le siguieron el juego, cantaron villancicos en inglés, así durante 1 hora. Y dando inicio a la tregua de Navidad de 1914. Se dice después que los soldados de ambos bandos salieron en un momento de esparcimiento, donde intercambiaron objetos como cascos y puros. Se dice también que jugaron un pequeño partido de fútbol y que hubo mucho respeto en este. Durante este tiempo los soldados se dieron un respiro y pudieron sacar los heridos del campo de batalla. Lamentablemente, esta fue la única tregua que hubo durante la guerra, ya que los altos mandos de cada ejército prohibió esto después de enterarse de esta tregua. La batalla de Verdún fue una de las batallas más largas de la Gran Guerra, teniendo desarrollo entre el 21 de febrero y el 19 de diciembre de 1916. En ella se dijo la famosa frase "no pasarán", dicha por el general francés Robert Nivelle, haciendo referencia a la determinación de defender una posición contra el enemigo. La batalla de Somme fue también una de las más largas de la guerra, pero fue de todas la más sangrienta, con más de 1 millón de bajas entre ambos bandos. En ella se enfrentaron los ejércitos franceses y británicos contra el ejército alemán. Las fuerzas inglesas y francesas intentaron romper las líneas alemanas a lo largo de un frente de 40 kilómetros al norte y al sur del río Somme, en el norte de Francia. La batalla trató de distraer a los alemanes de la batalla de Verdún, sin embargo, esta salió más costosa. Para los que no sabían, Adolf Hitler participó en esta guerra, siendo mensajero en un regimiento bávaro en el ejército alemán. Antes de todo esto, Hitler estaba dedicado a la pintura, haciendo estudios en Múnich. Pero al sorprenderse con la declaración de guerra, decidió enlistarse. A pesar de no tener el físico necesario, aprobó. Fue asignado al 16º Regimiento de Infantería Bávaro de Reserva. Se dice que era un soldado muy dedicado y no desobedecía ninguna orden.
Necesito a un hombre para llevar un mensaje. ¡Aquí, sargento! Agáchese. Agáchese. Llévele esto al teniente Goodman en el puesto de mando y espere respuesta. Nunca abandonó el frente o pidió retirarse de este, aunque tuvo la oportunidad. Fue condecorado con la Cruz de Hierro en diciembre de 1914. No se sabe por cuál acto logró recibirla. Durante una batalla fue herido en un ataque con gas mostaza, quedando temporalmente ciego, lo que lo dejó fuera de combate. No está ciego. Durante su recuperación, el Imperio alemán se rindió. Tengo que hacerles un anuncio importante. Hoy temprano el alto mando del ejército ha accedido a negociar los términos de la rendición. La guerra ha terminado. En la guerra, la vida útil de un caza era tan solo de 2 meses. Imagínate ser un piloto y que no te hayan derribado durante 2 meses, pero que tu avión no tenga más utilidad. El escritor de la trilogía El Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien, empezó a escribir esta obra en un hospital militar durante su recuperación luego de estar en las trincheras y contraer la fiebre de trincheras, una muy común en la guerra. Es raro que él nunca reclamara su pensión militar ni tampoco solicitara sus medallas por participar en la ofensiva de Somme. Tiempo después afirmó que parte de sus recuerdos en la guerra fueron plasmados en su obra. La tecnología militar fue lo que dio victorias decisivas en esta guerra. Las ametralladoras fueron motor de victoria, ejemplos se pueden dar como la Vickers o la Maxim, algunas de ellas también usadas después en la Segunda Guerra Mundial. También se mencionan los tanques que revolucionaron la guerra de trincheras, los aviones de guerra, los submarinos, dirigibles, etc. El ejército ruso fue el más numeroso durante esta guerra, contando con 12 millones de efectivos. Pero sus resultados no fueron buenos, ya que 2/3 de estos soldados murieron o desaparecieron en acción, haciendo que sea el país con más bajas no civiles. El Imperio Austrohúngaro sufrió el 90% de bajas de sus efectivos totales movilizados, prácticamente los dejan sin ejército. El barón von Richthofen, también conocido como Manfred von Richthofen o simplemente conocido como el Barón Rojo, fue el mejor piloto de la Gran Guerra, teniendo en su lista un total de 80 aviones derribados, llevando este récord a la tumba, ya que murió en acción cerca al río Somme. Se le llamó Barón Rojo simplemente por pintar de rojo sus aviones. Se le recuerda por su caballerosidad en el aire. Utilizó el famoso triplano Fokker DR-1 y el Albatros biplano número 2. Las palomas y los perros mensajeros fueron esenciales en esta guerra, y más aún en las trincheras. Estos animales podían llegar a salvar a varios soldados atrapados por el fuego enemigo. Finalizada la guerra, varios imperios desaparecieron, vamos a ver cuáles. La Rusia zarista o el Imperio Ruso pasó a ser conocido como la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, luego de la Guerra Civil Rusa. El Imperio Otomano pasó a ser Turquía. El Imperio Austrohúngaro pasa a ser Austria, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia y Polonia. El Imperio Alemán sería el más afectado, pasando a ser la de República del Weimar, que debía pagar las sanciones económicas y territoriales impuestas después de la guerra. Un factor que marcaría esta guerra sería la utilización de gases tóxicos, siendo el más famoso el gas mostaza. Se cree que se usaron más de 30 tipos de gases tóxicos diferentes por distintos bandos, como Alemania, Francia y el Reino Unido. El batallón perdido fueron 8 unidades de la 77ª División de Infantería estadounidense, que fueron aisladas por unidades alemanas en el bosque de Argonne en 1918. Eran aproximadamente 154 hombres. 197 murieron, 150 desaparecieron en acción y solo 194 fueron rescatados. Se le han hecho homenaje en la música, cine, etc. El telegrama Zimmermann fue un telegrama enviado al embajador alemán en México para ser entregado al presidente Venustiano Carranza, para convencerle de que México entrara en la guerra al lado de los imperios centrales. A cambio se le prometía a México restitución de territorios anexados a Estados Unidos. También contenía una sugerencia de hablar con el imperio japonés para que éste entrara también en la guerra. Pero la inteligencia británica descifró el mensaje y dio motivos para que los Estados Unidos entraran en la guerra. Además, Carranza no aceptó, puesto que México se encontraba en plena Revolución Mexicana.
Con el paso del tiempo a esta guerra se le ha denominado de diferentes maneras. Hoy en día se le llama Primera Guerra Mundial, pero antiguamente se le decía la Gran Guerra, Guerra de Naciones e incluso la guerra que terminaría todas las guerras. Los soldados de los imperios centrales eran en su total 25 millones, de los cuales 16 millones murieron, desaparecieron o fueron heridos. Por el lado del Entente, sus tropas fueron 42 millones, de los cuales 22 millones murieron, desaparecieron o fueron heridos. Bien gente, espero que les haya gustado estos datos y curiosidades. Lo que digo aquí no es todo sobre Primera Guerra Mundial, ya que se me diría todo el video explicando nada más. Es mejor que ustedes busquen por su cuenta y se llenen del tema, se los recomiendo. Este es mi primer video que hago aparte del contenido de mi canal. Me gustaría saber qué tal les pareció y en qué aspectos puedo mejorar. También si quieren aportar algo al tema, no está de más, pueden hacerlo. Sin más, me despido de ustedes. Un saludo.